Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Vamos a analizar los datos que tenemos en la encuesta y que comparto con todos los que la rellenáis, tanto de las palas Babolab, en sus diferentes moldes y en sus versiones Viper y Veron. En primer lugar vamos a ir analizando una a una, comparando los diferentes moldes en sus versiones Viper y Veron, y al final del vídeo compararemos todas las Viper entre ellas y todas las Veron entre ellas. Aquí estáis viendo los datos de la Babolat Technical Viper respecto a los datos de la Babolat Technical Veron, con 22 y 16 encuestas, es decir, son palas que ya han recibido un suficiente número de encuestas para tener unos valores definitivos. Como veis, el polígono de la Technical Viper está un poquito más desplazado hacia la izquierda, es decir, es una pala un poco más de ataque, y de la Technical Veron un poquito más a la derecha, es decir, tiene valores más altos en ayuda en defensa, control, facilidad de adaptación y punto dulce. La Technical Viper es una pala con un tacto más duro, con un balance más alto. Y bueno, aquí sobre todo quería hacer hincapié en el tema del punto dulce. La Technical Viper es una pala con un punto dulce de 6,68, es decir, es una pala que yo prácticamente solo aconsejaría a jugadores de niveles avanzados, ya que por mucha potencia que te dé una pala, si tiene poco punto dulce y poca facilidad de adaptación y tu nivel técnico no es el suficiente, vas a perder muchos más puntos por estas deficiencias en cuanto a punto dulce y facilidad de adaptación que por la potencia que te pueda dar la pala. Así que si eres un jugador de nivel avanzado y de ataque y que te gusta exprimir al máximo la pala, y digamos que tienes una suficiente técnica para suplir, digamos que estas deficiencias en cuanto a que la pala te va a ayudar un poquito en defensa, pero tú lo suples con tu técnica, pues estaría bien indicada una técnica al Viper, que por otro lado da unos valores altísimos en potencia y en ayuda en ataque. Es la pala que mejor valorada en este aspecto, porque con 22 encuestas tiene un promedio de 9,59 en potencia, que es un valor altísimo. Tiene un 9,14 en ayuda en ataque, es decir, en voleas, víboras, etcétera. Así que, eso sí, con un balance bastante alto y un tacto bastante duro, por encima de 8. Y bueno, la técnica del Veron sería una pala un poco más equilibrada, en el sentido de que dan buenos valores en cuanto a ayuda en defensa, control, facilidad de adaptación y punto dulce, en torno al 8, 8,5. Y luego tampoco va mal en ataque, un 8,88, un 8,75. Bueno, la salida de bola es parecida, y luego os va a ayudar un poquito más con el punto dulce, ya que tiene un 7,63 respecto a un 6,68 que tiene la técnica Viper. Si vamos en cuanto a las puntuaciones que podrían tener en cuanto a juego defensivo, juego ofensivo y juego polivalente, pues la técnica Viper tiene un 9,03 en juego ofensivo respecto al 8,60 que tendría la técnica Veron. Y luego la técnica Veron nos va a ayudar bastante más en cuanto al juego defensivo, con un 8,11 respecto a un 7,22, y es una pala un poquito más polivalente. Así que digamos que para todo aquel jugador que no sea un nivel avanzado, entre estos dos modelos yo recomendaría la técnica Veron. Es una pala que te va a perdonar más en cuanto, digamos que te va a ayudar un poquito más en defensa. Y bueno, y va bastante bien en ataque. Así que yo creo que para esos niveles se pierden mucho más puntos en defensa que lo que puedas ganar en ataque. Así que bueno, yo recomendaría más una Technical Veron que una Technical Viper. La Technical Viper pues prácticamente solo para niveles avanzados. Si vamos a la Air Viper, pues aquí hay una mayor diferencia en cuanto a la potencia y ayuda en ataque entre el modelo Veron y el modelo Viper. Hay una diferencia de más de un punto. Como veis, la Air Viper también está muy bien valorada en cuanto a potencia y ayuda en ataque, con valores muy similares a los de la Technical Viper. Y bueno, con un tacto más duro también que la Veron, un balance más alto, lo que es normal, porque a materiales más duros normalmente son más pesados y normalmente el balance es un poquito más alto. Luego la Air Veron nos va a ayudar un poquito más, es una pala más fácil de adaptación, con un 8,29 respecto a un 7 y con más punto dulce, aunque tampoco son valores muy altos, de 7,57 respecto a un 6,63. Así que bueno, es una pala que os va a ayudar un poquito más en defensa, sin tener unos valores tampoco demasiado altos, y os va a aportar bastante menos en ataque que la Air Viper. Eso sí, con un balance más bajo, es un poquito más manejable. Si vamos bueno, como la Air Veron solo ha recibido 7 encuestas, digamos que hasta que alcanzara las 15 encuestas, que es cuando se estabilizan los promedios, pues podría variar sus valores
toda esta superficie, aunque bueno, las conclusiones son básicamente las mismas que os he comentado anteriormente. Y en cuanto a lo que os aportarían en cuanto a juego defensivo, ofensivo y polivalente, pues bueno, la Air Viper es un punto, tiene un 9 en juego ofensivo respecto al 8 que tiene la Air Veron. Eso sí, la Air Veron es una pala que os va a dar valores más parecidos en cuanto a juego ofensivo y juego defensivo. Es un poquito más polivalente, pero vamos, si veis los valores que da en juego defensivo tampoco son muy altos, es un 7,89. Así que, bueno, esta sería la comparativa entre la Viper y la Veron del molde Air. Y si vamos a los modelos Counter, tanto el Viper como el Veron, pues como veis son palas ya que dan valores más altos en ayuda en defensa, en control, facilidad de adaptación y punto dulce. En este caso hay una diferencia en las encuestas bastante apreciable en cuanto al tacto, aunque sí que es verdad que de la Counter Veron solo hemos recibido 4 encuestas. Y la Counter Veron es una pala que tiene una facilidad de adaptación muy alta y un punto dulce muy alto. La Counter Veron es la pala que tiene el punto dulce más alto de todas las palas Babolat, con un 9,25 y una facilidad muy alta de adaptación con un 9,25, así que yo creo que sería la pala más indicada para aquellas personas que tienen un nivel de juego un poquito más bajo, a lo mejor niveles de iniciación o niveles intermedios bajos. Y luego, aunque os dé un poquito menos de ataque que la Counter Viper, pues tampoco son diferencias demasiado exageradas. Tiene una potencia de 7,75 respecto al 8,33 de la Counter Viper. Y en ayuda en ataque, pues un 7,75 respecto a un 7,92. Sí que la Counter Viper da valores más altos en ataque, pero tampoco son exageradamente más altos. Tienen un balance muy similar y luego en tacto, pues de momento las diferencias son muy altas. Sí que es verdad que la Counter Viper también te va a dar un control bastante alto, de 9. Si cargamos el área de incertidumbre, donde se podrían mover los promedios de la Counter Veron hasta alcanzar las 12 encuestas que tiene la Counter Viper, pues digamos que las conclusiones podrían ser sobre todo el tacto, la facilidad de adaptación y bueno, casi que seguro que va a tener algo más de punto dulce y más salida de bola la Counter Veron. Si vamos a lo que aportarían en cuanto a juego defensivo, juego ofensivo, juego polivalente, pues respecto a las anteriores palas, como veis, esta es completamente distinta, ya que el triángulo, el vértice apunta a juego defensivo, que es donde obtienen mayores puntuaciones, con un 9 que tiene la Counter Veron, que es un valor muy alto, y un 8,38 la Counter Viper, que tampoco está mal. Y luego, pues eso, en juego ofensivo os va a aportar un poquito más la Counter Viper con un 7,88 respecto a un 7,75 de la Counter Veron. Son ambas palas, en cuanto a juego polivalente, muy parecidas, están prácticamente empatadas. Bien, ahora vamos a ver todas las Viper juntas. Y bueno, aquí se aprecia claramente, hay dos palas muy similares, que son el polígono azul y el polígono rojo, que son la Air Viper y la Technical Viper, que son dos palas claramente de ataque. Las diferencias entre ellas pues serían el balance, que como veis la Technical Viper tiene un balance de 8,32 respecto al 7,42, así que digamos que la Technical Viper es una pala con un balance más alto, más difícil de manejar. Si os fijáis en cuanto a la potencia y la ayuda en ataque, parece que la Air Viper da un poquito más en ayuda en ataque con un 9,37 respecto a un 9,14, es decir, creo que está un poquito mejor valorada en cuanto a voleas, supongo, ya que es una pala que digamos que es un poquito más manejable. En cuanto a potencia, pues da un valor ligeramente más alto a la Technical Viper de 9,59 respecto a 9,53, pero como veis las diferencias son mínimas. Algo más de salida de bola en la Technical Viper, algo más de control en la Air Viper, una salida de bola similar. Son palas muy parecidas. En cuanto al tacto, pues parece que da un tacto un poquito más duro la Air Viper, aunque son ambas palas con tacto muy duro. Así que digamos que serían la Air Viper y la Technical Viper dos palas claramente de ataque. La Air Viper con un balance un poco más bajo, a lo mejor que te da algo más en las voleas, y la Technical Viper te da algo más en el remate. Y luego otra pala completamente distinta, que es la Counter Viper, que es una pala, como veis, el polígono amarillo está desplazado hacia la derecha, es una pala más de control, que tampoco da mal valor en potencia, un 8,33, un 7,92 en ayuda en ataque, ahí sí hay más diferencia, con un balance claramente más bajo y un tacto algo más blando, aunque bueno, es un medio duro, un 7,5, y luego pues con un control de 9, que es un control muy alto, una ayuda en defensa de 8,25,
un poco más de facilidad de adaptación, aunque en este apartado tampoco es que esté muy bien valorada, un 7,67. En este aspecto estaba mucho mejor valorada la Counter Veron. Y luego un punto dulce pues mucho más amplio, de 8,58. Digamos que este sí que sería un punto dulce con el que podría jugar pues casi cualquier nivel. Los puntos dulces de la Air Viper y de la Technical Viper con valores de 6 son palas muy exigentes que yo prácticamente solo recomendaría a niveles avanzados. Si vamos a la comparativa entre las Veron, si os fijáis, digamos que los polígonos de la Veron pues, se desplazan más hacia la derecha, es decir, son palas con más facilidad de adaptación, con más punto dulce. Y si las comparamos entre ellas, pues es un poco parecido a la gama Viper, aunque aquí sí que hay más diferencia entre la Air Veron y la Technical Veron en cuanto al ataque. En la gama Veron está mejor valorada en ataque, con una diferencia clara la Technical Veron respecto a la Air Veron, ya que tiene, lo veis en el gráfico, mejores valores en ayuda en ataque y mejores valores en ayuda en potencia. Siendo bastante similar lo que dan en cuanto a ayuda en defensa, control, facilidad de adaptación y punto dulce y salida de bola. Incluso en este aspecto también está un poquito mejor valorada la Technical Veron que la Air Veron. Así que bueno, así como en la gama Viper, la Air Viper y la Technical Viper están casi igual valoradas en ataque. Y bueno, la principal diferencia es que la Air Veron es una pala un poquito más manejable. En la gama Veron sí que claramente la Technical Veron está mejor valorada en ataque y sin embargo en defensa pues casi un poquito mejor también, aunque la diferencia es mínima. Y luego hay otra pala que es diferente, que sería la Counter Veron, que como veis tiene un tacto más blando, os va a aportar menos en ataque, pero os va a aportar muchísimo en punto dulce, un 9,25, en facilidad de adaptación otro 9,25, un 8,75 en control, un 8,75 en ayuda en defensa. Así que bueno, la Counter Venom yo creo que es una pala que para niveles iniciación o intermedios iría muy bien. Así que, y bueno, si vamos a las conclusiones en cuanto a lo que os van a aportar en cuanto a juego ofensivo, juego defensivo y juego polivalente, aquí se ven claramente las diferencias. Hay dos triángulos que prácticamente se superponen, que son el de la Technical Viper y el de la Air Viper, que como veis dan prestaciones muy parecidas en cuanto a juego ofensivo, juego defensivo, juego polivalente. Y luego la Counter Viper, que es una pala claramente de control. Si vamos a la gama Veron, pues aquí, si os fijáis, respecto a de la gama Viper a la gama Veron, digamos que en la gama Viper, la Technical Viper y la Air Viper os aportan prácticamente lo mismo en cuanto a los diferentes tipos de juegos y sin embargo en la gama Veron hay una clara diferencia entre la Technical Veron y la Air Veron en cuanto al juego ofensivo. El triángulo de la Veron queda prácticamente dentro de la Technical Veron, así que la Technical Veron en general da más en todo que la Air Veron. Y luego hay otra pala que es diferente, que es la Counter Veron, que os da muchísimo en juego defensivo, un 9, y claro, os da menos en cuanto a juego ofensivo. En este apartado, en juego polivalente, pues de la gama Veron, la que saldría mejor valorada sería la Technical Veron con un 8,52. Si vamos a la gama Viper, la pala que era mejor valorada en cuanto a juego polivalente, con un 8,30, es la Counter Viper. Básicamente porque las Viper, la Technical y la Air, dan muchísimo en cuanto a juego ofensivo, pero dan muy poquito en cuanto a juego defensivo. Así que bueno, hasta aquí el análisis de todos los datos que tenemos de las palas Viper en cuanto a las gamas, digo, de las palas Babolat, en cuanto a la gama Viper y Veron en sus diferentes formatos. Espero que os resulte de ayuda. Si estáis valorando adquirir uno de estos modelos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.